8 de la mañana con 48 minutos y lo que pasó en Iquique fue realmente dramático para una familia. Sujetos secuestraron, retuvieron a un hombre y pedían 50 millones de pesos para su liberación. Usted dirá, ¿quién tiene 50 millones de pesos para poder entregárselo, no? Bajo esta extorsión a estos delincuentes. No los tenía esta familia y el hombre fue asesinado. Es así de dramático lo que está ocurriendo en el norte de nuestro país, situación que nosotros ya habíamos dado cuenta acá en la región metropolitana con otras víctimas, y por eso es tan importante la nota que preparó nuestro departamento de prensa de Tele 13. Mire. En estas chozas en pleno desierto y cerca de Alto Hospicio, un comerciante de Iquique de 67 años de edad estuvo secuestrado, fue torturado y luego sus captores lo mataron, dejando su cuerpo en pleno desierto. Tremendo, tremendo. Eso debía venirse hace mucho tiempo porque acá hay muchas bandas. Malo, muy malo. Esa gente, no puede existir esa gente. La gente anda con pistola, todos andan con pistola saltando, entonces es terrible. Una situación que impacta, porque es un secuestro real, tan dramático como lo hemos visto en las películas. Incluso la familia fue extorsionada con crueles amenazas. Por las llamadas telefónicas que se recibieron exigiendo un rescate, por algunas imágenes que se mandaron de la persona que estaba secuestrada. El comerciante fue secuestrado la tarde del jueves 6 de enero desde el centro de Iquique y horas más tarde comenzaron las amenazantes llamadas que buscaban dinero para su liberación, una cifra que no se dio a conocer. La PDI asumió la investigación para dar con la víctima y quienes lo mantenían cautivo. Se trabajó en forma permanente y sin descanso durante todo el día viernes, toda la noche y el día sábado, lo que permitió finalmente lograr la ubicación del lugar donde había sido mantenido la víctima y finalmente la ubicación del cadáver. Una realidad escalofriante en Iquique y que ahora tiene a las policías tras la pista de los secuestradores, que ya se confirmó serían extranjeros, aunque no se entregó una nacionalidad. Este es un hecho único hasta el momento. Esto no ha ocurrido con anterioridad. Yo creo que nuestra zona, nuestra región, es una zona que cada día se está transformando en algo más complejo desde el punto de vista de la criminalidad. Preocupación válida. En Iquique van 5 personas asesinadas en los primeros 11 días de enero y ahora se suma un secuestro extorsivo real con resultado de muerte que obliga a las policías a capacitarse. Próximamente van a venir de la policía de Alemania nuevamente y vamos a hacer un intercambio derechamente en lo que se trata el crimen organizado y vamos a intercambiar información respecto a esto. El cuerpo del comerciante secuestrado aún permanece en el servicio médico legal para peritajes y su identidad ha sido celosamente guardada por la policía, aseguran, para no entorpecer la investigación. Un puzzle macabro que busca ser descifrado para encontrar a los secuestradores y así evitar que una situación similar se vuelva a repetir. Bueno, claramente son bandas, no podemos pensar otra cosa. Aquí hay organización, aquí hay un modus operandi. Terrible lo que le ha pasado a este hombre, terrible lo que le pasa además a su familia, el secuestro, la extorsión, la tortura, que también se ha señalado que fue del cual fue objeto y que finalmente, como decías tú, Ángeles, claro, ¿quién tiene 50 millones de pesos? En el caso puntual de la mujer, que nosotros tuvimos el reportaje, ¿no es cierto?, hace algunos días, en Santiago, de una mujer que fue secuestrada y que le pedían 150 millones de pesos al ex marido. ¿Quién tiene esa cantidad de dinero? Es absurdo, es demencial. En el caso de ella ya pudo escapar, en el caso de este hombre lamentablemente no pudo, y aquí vemos una situación que realmente nos alerta, nos pone, pero a mí se me ponen los pelos de punta, porque es un delito que no estamos acostumbrados a ver en Chile. No, y es peor, porque en este caso, según lo que he podido leer, hubo un rápido movimiento de un operativo de distintas policías enfocadas en este tema. O sea, se movilizó más gente de lo común para tratar de llegar muy rápido a la persona y no fue suficiente el tiempo. Y lo otro, que la policía manejó información de que incluso se intentó trasladar a esta persona fuera de la frontera para hacer el procedimiento de secuestro que fuera exitoso, comillas, afuera de Chile. Bolivia entiendo que era el país que intentaron llevar a la persona. Entonces, evidentemente, creo yo, en este caso, estamos hablando de un delito que, como tú dices, no conocíamos, pero que habla de un sector donde sí hay una importación clara de ciertos tipos de delitos o operaciones maliciosas que no estamos acostumbrados, y allá la policía sí tiene información que derechamente tiene que ver con la migración, no como a lo largo de Chile, que vemos que los delitos siguen siendo en su gran mayoría
cometidos por personas... Por chilenos. Chilenos y chilenas. En cambio, en el norte ya tenemos un fenómeno bien estadístico, por decirlo, empírico. A mí me pasa que probablemente a partir de lo mismo, porque algo que no estamos tan habituados, es muy... conmovedor imaginar la situación de la familia, ¿no? La situación de lo que están cercanos. Imagínate la situación como pesadillesca, que secuestran a alguien de tu familia, que te obligan a pagar una plata que no tenés, sino un tema de voluntad, cómo. No tienes cómo. Yo no tratando quizás de explicar, no existe esa posibilidad de pagar, y hemos visto cosas que antes veíamos en la tele o en las películas y ahora vemos que son una realidad, y que al final, al no poder conseguir lo que originalmente pedían, que entiendo que lo fueron bajando, al final es como que decían pero ya que no se pudo, matarlo. Yo lo encuentro como un nivel de crueldad máximo, digamos, y algo que, y una vez más, quizás nos conmueve más y nos interpela más, precisamente porque no es tan habitual. Pero me imagino lo que está viendo esa familia, me imagino lo que van a haber sufrido en esta hora, porque uno, en un escenario indeseable, tú puedes perder a alguien, tú puedes, qué sé yo, algún familiar puede estar, qué sé yo, puede ser asaltado, lo que sea, pero secuestrado, someterlo a tortura, saber todo lo que puede haber vivido en esa última hora es algo que en realidad a mí me sorprende mucho. Y las policías cuando hacen su trabajo, muchas veces el núcleo familiar también es parte de la sospecha de lo que puede estar ocurriendo. Entonces te hacen preguntas que deben ser tremendamente dolorosas, justamente para entender el universo en el cual este sujeto se movía, porque evidentemente se hacen relaciones, intentando encontrarlo primero, de todas maneras, pero las relaciones y las preguntas deben ser durísimas en estos días. Porque en el fondo, acá lo que uno piensa es como que estarán dateados. Bueno, ¿no? pero es que si uno ve el contexto, este hombre tenía 67 años. No se ha revelado su identidad porque las policías, obviamente, y la fiscalía, en este caso, quiere resguardar eso para proteger la carpeta investigativa. Pero un hombre de 67 años, comerciante, que trabajaba, que vivía en esa ciudad hacía muchos años, que toda su vida, toda su familia... Obviamente que uno podría pensar, comerciante, tiene recursos, plata, la debe tener guardada, está dateado. Entonces, pucha, y le va bien. Entonces como que se empiezan a asumir y se empiezan a hacer prejuicios frente a una situación que no necesariamente es la real. Lo veíamos recién en el caso del incendio de Viña del Mar, una familia en donde trabajan los 3 integrantes, mamá, papá, hijo, y que es el ingreso familiar, no es más que eso, y probablemente no son millonarios y no lo van a hacer. El que sea comerciante no quiere decir que sea un empresario millonario con autos de lujo ni nada por el estilo. Por lo tanto, es como que se pierde la relación finalmente. Y está por sentado que la familia puede responder con una plata importante a algo que uno tiene. Entonces, me imagino la situación, insisto, de la familia, como sometido a esta llamada constante, a esta tortura, saber que alguien cercano está retenido, que está siendo amenazado. Yo no sé muy bien el detalle, pero uno sabe que hay como contacto o pequeños videos, cosas que dan cuenta de que la persona está... Foto y video. Foto y video, te dan cuenta que esta persona está viva, pero hasta que no pagues. Y después ya no son 50, son 30, después no son 30, son 25. Y no puedes. Y el resultado Exacto. Lo que pasa es que además, ojo con esto, ¿cuántas veces ha pasado que a usted lo llaman por teléfono y le dicen que su familiar está en un problema terrible y que tiene que juntar plata, ¿no es cierto? Porque si no, esta persona no va a poder sobrevivir, tuvo un accidente. Es una forma de estafa, ¿no es cierto? Que está muy ya extendida, y las personas ya saben entonces que es mentira. Pero ¿qué es lo que pasa? La saben hacer tan bien que no puedes tomar contacto con tu familiar. Entonces, ¿qué es lo que termina ocurriendo? Entonces, como esta forma de extorsión está tan extendida, muchas personas probablemente creen, porque el secuestro no está en nuestra cabeza, no está en nuestro ADN en Chile, entonces muchas personas creen que ya esto es una cosa más, ¿no? Pero en este caso, solo ponerse un segundo en la piel de las personas, de los familiares, en este caso del empresario, ¿no es cierto?, que es secuestrado. Tú no sabes dónde está, no sabes qué hacer, no sabes contra quién estás actuando, no sabes quiénes son los que lo tienen aprehendido, no sabes qué va a pasar. Recordemos que aquí enviaban imágenes por celular de la víctima. Entonces, imagínense el horror, la sensación de impotencia. En muchos casos, los mismos victimarios te dicen, no avises a la policía, porque si lo haces, lo vamos a matar. Bueno, ¿qué termina ocurriendo acá? Que ni siquiera todas las tratativas que hizo la familia fueron suficientes para que finalmente esta persona pudiera aparecer con vida. Aquí hay una serie de delitos que están asociados.
Si no hay plata, te matamos. Esa es y además yo les digo, esto que yo me ha tocado reportearlo en otras partes del mundo, como en México, donde esto es pan de cada día, les da lo mismo. Si tú dices, no tengo los 50 palos, bueno, esperaremos hasta que los consigas. Y pueden pasar meses. Así operan los grupos organizados, las mafias organizadas en países como México, como Colombia. Y ojalá que esto no sea una semilla. Y yo les quiero solamente señalar, el fiscal nacional dijo ayer, hay bandas extranjeras que ya están operando en Chile. Lo dijo el fiscal nacional. Dijo dos cosas. Han aumentado los homicidios, dato de la causa, en Chile, y además bandas extranjeras que ya están operando. Mucho ojo con eso. Es la semilla y es el minuto para parar esto, si no se nos va a ir de las manos. Sí. Bueno, ayer dábamos cuenta del balance policial con las autoridades correspondientes, estaba Manuel Palominos allí y efectivamente señalaban en lo que va del año, en las primeras 2 semanas, 25 homicidios, y todos los detenidos, que eran 8, producto de esos homicidios, eran chilenos. Por lo tanto, ahí es cuando uno dice, bueno, ¿cómo está funcionando finalmente este sistema? Se lo vamos a preguntar, ojalá que nos pueda ayudar con la respuesta Marisa Navarrete, porque me imagino, Marisa, que este tema, abogada, ex fiscal, gracias por estar con nosotros, me imagino que también es nuevo para la Fiscalía por las condiciones, ¿no?, en que se da. Sí, hola, buenos días, gracias nuevamente por la invitación. Mira, bueno, este delito del secuestro con homicidio es uno de los delitos más graves que contempla nuestra legislación penal. O sea, llega hasta el presidio perpetuo calificado. Son pocos los delitos, este es uno de ellos. Está además decir por qué es uno de los delitos más graves, ¿verdad? Y efectivamente es un delito que no ha tenido y no estamos acostumbrados a poder ver, ¿cierto?, en las investigaciones penales, afortunadamente, ¿verdad? Más bien en el extranjero, ¿cierto? Como decía Mirna, existen este tipo de delitos. Sí. ¿Cuál es el tema aquí? Que las características, por lo menos de lo poco que sabemos de esto, es que este es un delito que al parecer se habría cometido en el contexto de una asociación criminal, ¿verdad? Por lo tanto, a pesar de lo que dice o lo que dijo el fiscal regional de Tarapacá, en el sentido de que era un hecho único, el hecho que se haya cometido en este contexto de organización criminal da la impresión de que tienden a repetirse. Por lo tanto, de allí viene la relevancia y la importancia de que la investigación que haga tanto el Ministerio Público como la policía sea de lo más eficaz, ¿cierto?, posible. Aquí no se pueden permitir negligencias, como lamentablemente en otros casos hemos visto. ¿Por qué? Porque debe hacerse, ¿cierto?, una investigación que pueda determinar todos los integrantes de esta supuesta banda de organización criminal. Pero hay algo que no entiendo, porque antes se conocía este tipo de situaciones de secuestros expresos, de secuestro propiamente tal, con extorsión, pero eran bandas de narcotraficantes. Sí. Y eso la policía prácticamente no intervenía porque ellos no se delataban, sí, obvio. Sí. El tema está en que ahora, aparentemente, esta situación se empezó a ampliar y hemos conocido estos casos. ¿Cuál es la diferencia de uno con el otro, con este en particular? Efectivamente, como dices, realmente lo que se había conocido eran este tipo de secuestro extorsivo entre narcotraficantes, y de alguna manera había como una mirada de decir, bueno, entre delincuentes se arreglaron, digamos aquí, problemas que tenían entre ellos. En teoría no hay ninguna diferencia porque también es un secuestro extorsivo, pero la diferencia aquí es que al parecer estas bandas criminales lo que están haciendo es decir, esta es una forma nueva de obtener dinero, ¿cierto? Una forma nueva de obtener un dinero fácil. Por eso es que, insisto, aquí lo relevante es que la investigación sea súper acuciosa y además la pena sea también ejemplificadora, porque la única forma de poder disuadir a este y a cualquier otro delincuente es que le salga muy caro cometer, siquiera pensar en cometer nuevamente este delito. Es súper importante lo que tú acabas de decir, porque precisamente lo que pasa en otros países cuando eso, ¿no?, cuando le sale barato y por lo tanto porque las policías no, porque las instituciones no funcionan. Pero la pregunta que te quiero hacer es mucho más personal respecto de qué tiene que hacer una familia que es víctima de un hecho así. ¿Cuál debiera ser los primeros pasos que debiera dar esta familia, que ojalá estos hechos no se repitan, pero si volviera a ocurrir una cosa así? Sí, lo que pasa es súper complejo lo que tú me preguntas, porque para yo recomendarle a una familia, decirle, mire, usted lo primero que tiene que hacer es llamar a la policía, tenemos que tener la confianza de que nuestra policía y de que nuestra fiscalía está capacitada para investigar este tipo de delitos. Porque sucede que, como también decía Mirna, efectivamente los sujetos le dicen, usted no llame a la policía, porque usted llama a la policía, yo lo voy a matar. Entonces, hay que tener aquí una confianza absoluta en que este caso
debe tratarse y debe ser ejemplificador para el resto de nuestro país. Marisa, pero te pregunto entonces, ¿están preparadas las policías hoy? ¿Está preparada la Fiscalía para un delito de estas características? Bueno, evidentemente aquí, primero, si es un hecho que único, como lo ha dicho el fiscal regional, o sea, no tienen otros casos, ¿cierto? No conozco yo un caso de esta naturaleza que haya sucedido, es muy grave. Tampoco, y escuchamos también a Carabineros que dijo que iban a venir a capacitarlo desde Alemania. O sea, si tú sumas esos antecedentes, la respuesta es evidente, que no están capacitados hoy día. Pero lo que exigimos, ¿cierto?, toda la comunidad, es que a partir de este caso se pueda realmente crear unidades especializadas para investigar este tipo de secuestro, porque sucede que si a cualquiera de nosotros el día de mañana le pasa algo similar, tenemos que tener la confianza y la tranquilidad de decir, ya, voy a llamar a tal policía, porque tal policía tiene un equipo especializado para secuestro extorsivo, y ellos van a saber qué hacer. Pero lo que yo no puedo hacer es llamar a cualquier persona si yo no voy a tener la confianza. Me va a producir un temor a llamar a la policía porque a lo mejor van a cumplir estas amenazas que están haciendo. Entonces, yo creo, a la pregunta, ¿cierto?, si están capacitadas, a mí me parece que hoy día no estamos del todo capacitados. Si bien existen, ojo, en ambas policías, personas especializadas para secuestro. O sea, tanto en la VIP de la Policía de Investigaciones como en el OS9 de Carabineros existen personas que estarían capacitadas para los secuestros. Pero la verdad es que, siendo honesto, este tipo de delitos, como no son de ocurrencia y no queremos que sucedan, no pareciera ser que están lo suficientemente capacitados. Sí. Marisa, es realmente espeluznante, ¿no? Poder pensar finalmente que una situación como esta pueda pasarle a cualquier familia, y que ya se amplió la barrera del narcotráfico, sino que todo lo contrario, hoy día cualquiera podría ser víctima de una situación como esta. Pero me quedo con ese mensaje esperanzador de que efectivamente nuestras policías, la Fiscalía, va a poner el mejor personal y la mejor disposición para investigar este caso y para sancionarlo como corresponde, y así evitar que se siga imitando, entre comillas, no este hecho en el resto del país. Marisa Navarrete, un millón de gracias por conversar con nosotros una vez más. Que estés muy bien. Gracias, Marisa. Gracias.